sobre el tema de la abundancia, ¿verdad? Que creo que es un tema que a todos nos interesa. Entonces, vamos a empezar por decir que la abundancia es el estado natural en el universo, ¿verdad? Y que por derecho natural, por ser seres humanos, pues nosotros deberíamos tener acceso a la abundancia sin ningún problema. Y cuando no es así, por alguna razón, pues tenemos que ver cuáles son las causas que puede haber para que eso no se esté manifestando, ¿verdad? Entonces, podemos empezar esta charla, esta conversación, proponiendo una fórmula matemática para vuestra reflexión, ¿verdad? Y esa fórmula matemática la acabamos de poner en la pizarra. Y no sé si se lee bien desde atrás, pero dice así. Dice, propósito correcto, más información correcta, más acción, igual a abundancia. ¿Ok? Entonces, a lo largo de este curso, vosotros habéis visto que hemos intentado presentar una realidad, ¿no?, sobre la vida, sobre el ser humano, que es un poquito diferente de la que nos había enseñado a todos nosotros la cultura, ¿no? Eso no es culpa de nadie, la cultura antes no podía ofrecer lo que no se sabía, pero hoy se sabe sobre el ser humano y sobre el universo muchas más cosas que vosotros habéis escuchado aquí a lo largo del curso, ¿verdad? Entonces, no os va a extrañar, una vez más, que cuando hablemos de abundancia, ¿verdad?, vamos a hablar de cuáles son los valores internos que tiene que tener cada ser humano, cada persona, para que según la ley del universo, y en concreto la ley de correspondencia, la abundancia sea algo natural e inevitable para nosotros, ¿ok? Quizá la cultura anterior nos hubiera dicho, oye, pues para ser abundantes, estar seguros de que tenéis que trabajar un montón ahí fuera, ¿no? Pero este nuevo paradigma, esta nueva manera de ver el mundo, como sabéis, vuelve a poner la importancia de las cosas dentro de nosotros y no fuera, ¿verdad? Para que, según la ley de la correspondencia y la ley del universo, vayamos pudiendo tener ahí fuera los resultados con los que nos vamos haciendo correspondientes, ¿ok? Entonces, otra vez más, tenemos que decir que la abundancia no es solo tener recursos, sino ser abundantes en general, ¿vale? Es algo que incluye los recursos, pero que no se limita a los recursos. La abundancia es una manera de ser, ¿no?, del ser humano, y va mucho más allá de que tengamos los recursos suficientes o necesarios para lo que queramos hacer, ¿no? Y entonces, como todo lo demás, la abundancia es una cuestión de valores internos. Y si os parece, yo os voy a mencionar 7 valores internos, no quiere decir que no sean 8 o 9, pero los 7 más importantes que yo considero que un ser humano tiene que trabajar dentro de sí mismo para adquirir. Y cuando esos valores los hemos adquirido, la abundancia se convierte en algo inevitable. Claro, yo comprendo que normalmente cuando somos jóvenes y estamos en una clase y todos estamos interesados en ganar dinero, ¿no?, y en que nos vaya bien en la vida, estamos buscando que alguien nos dé la fórmula mágica, ¿no? Decir, mira, esto que es tan sencillo, si lo haces, pues te va a traer toda la abundancia a tu vida. Pero el que haga eso os estaría mintiendo, porque la abundancia, como todos los demás atributos y valores importantes en el universo, solo se consiguen a través de un trabajo interior, ¿verdad? Un trabajo interior que todos tenemos que hacer y que lleva un tiempo, ¿verdad?, adquirir, digamos, esas actitudes y esos valores, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar muy poco rato sobre cuáles son los 7 valores que yo os propongo y consideréis trabajar dentro de vosotros para que la abundancia sea una cosa inevitable, ¿vale? Entonces, el primer valor del que vamos a hablar en este aspecto es lo que yo llamo la confianza o la confiabilidad, ¿vale? Entonces, la confianza tiene 2 aspectos, que es la confianza en nosotros mismos, que podemos llamar autovaloración, y la posibilidad que nosotros tenemos de hacernos confiables a los demás, ¿verdad? Una persona que pretenda ser abundante o tener abundancia tiene que ser una persona confiable,
¿ok? Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para ser confiables? Pues, por ejemplo, podemos hablar de las cosas que no nos hacen confiables, para saber al menos las que tenemos que evitar, ¿no? Por ejemplo, las personalidades rígidas no son confiables porque en cuanto tengas un diferente punto de vista o una discusión o conversación o diálogo para planes, en cuanto se mueven un poco de su postura rígida, se produce alteración y eso no ayuda, ¿verdad?, a la confiabilidad. Las personas excesivamente emocionales, por ejemplo, que echan las patas por alto por cualquier cosa, que tampoco son confiables para los demás porque la gente no quiere perder la paz, y si tú vas a contar algo o vas a hablar de algún tema, si la persona de enfrente tiene una reacción, digamos, excesiva, pues la segunda vez no se lo vas a contar, ¿no? Y luego también, para ser confiable, claro, tenemos que partir de una intención, de una puridad de intención, porque eso es percibida, digamos, por los demás, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros seamos confiables para la gente va a querer trabajar con nosotros con mucha más facilidad que si no lo somos, ¿verdad? Y es un valor que si lo desarrollamos, pues nos va a hacer correspondientes, digamos, con el don, porque es un don, como todo lo demás, de la abundancia, ¿no? El segundo valor que me gustaría mencionaros es lo que yo llamo el entusiasmo, ¿verdad? Vosotros, cuando hagáis una función, de un trabajo profesional, tenéis que intentar dar lo mejor de vosotros mismos. Y eso, cuando se hace, proyecta un entusiasmo, explico, que atrae a los demás energéticamente, ¿cierto? Eso todos lo habéis comprobado. Y además el entusiasmo es un valor que hace mover la energía en una dirección, ¿verdad? Vosotros sabéis que todo lo que existe en el universo está hecho de energía más información o energía informada, y por lo tanto también habéis sabido a lo largo del curso que la energía es más contagiosa que la gripe. Luego todos vosotros sabéis que trabajar con personas que demuestran entusiasmo, que tienen una actitud entusiasta, ¿verdad?, una actitud energética alta, pues es atractivo para todo el mundo y produce en las organizaciones o en los trabajos de equipo pues la energía adecuada, ¿verdad?, que contagia a los demás para que haya una potencia, ¿verdad? Vosotros habéis visto que os ha explicado el ser humano como un carruaje, ¿verdad? Y el carruaje hay que moverlo, ¿no? Y el entusiasmo, ¿verdad?, es una actitud que os hará a todos atraer a la gente, mover opiniones, hacer que las cosas ocurran, y es un valor que tenéis que desarrollar dentro de vosotros para que la abundancia se convierta en algo absolutamente natural, ¿no? El tercer valor que me gustaría comentaros es el compromiso, ¿verdad? Si nosotros no nos comprometemos firmemente con lo que estemos haciendo, no vamos con la ley del universo, ¿verdad? La ley, como sabéis, nos exige o nos invita a que nos comprometamos profundamente con cada cosa que hagamos en la vida. Me da igual que sea el trabajo, que las relaciones personales, que las relaciones de pareja, que las relaciones de amistad. Si no somos capaces de generar el valor interno del compromiso, ninguna de esas cosas va a funcionar, ¿verdad? En esto hay normalmente una confusión con mucha gente, ¿no? Porque hay gente que piensa que el comprometerse con algo o con alguien realmente va en contra de nuestra libertad, ¿cierto? A esa idea que está muy extendida por ahí. Y no puede ser más falsa esa idea, ¿verdad? Porque nosotros tenemos libertad para actuar, tenemos libertad para cometer errores y aprender de ellos, ¿verdad? Tenemos libertad para reaccionar como queramos ante las circunstancias de la vida. Según reaccionemos de una manera o de otra, esas circunstancias seguirán repitiéndose o no. Vosotros sabéis que hay un refrán en Estados Unidos que dice que todo lo que se resiste persiste, ¿verdad? Y de eso hemos hablado ya más en otros cursos, vamos, en otros momentos de esta cátedra. Pero el compromiso no merma en absoluto nuestra libertad, sino al contrario, la hace más grande. Nosotros somos libres también para comprometernos con lo que queramos, ¿verdad?
o con quien queramos. Pero si no nos comprometemos con nada ni con nadie, no podemos quejarnos de que no tengamos resultados en la vida, ¿ok? Entonces, el compromiso es lo que hace que toda nuestra potencia energética, ¿verdad?, se concentre en un punto, ¿no?, de alguna manera. Y vosotros sabéis que hemos dicho que también hay otro refrán que dice que ahí donde pones tu atención se expande, ¿cierto? Y por lo tanto, con aquello que vosotros queráis comprometer, eso va a tener una fuerza especial, digamos, para que os haga correspondientes, según la ley del universo, a que se produzca la abundancia. Entonces es muy normal que en el mundo del trabajo falte el compromiso, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos síntomas de falta de compromiso? Pues cuando yo pienso en términos de a mí no me pagan para esto, ¿vale? O cuando pienso en términos de esta no es mi función, ¿verdad? O cuando pienso en términos de, oye, a mí el trabajo me parece aburridísimo, yo tengo que ir aquí 8 horas al día y lo único que busco de esto, ¿verdad?, es que al final de las 8 horas me llegue un cheque a casa con el cual yo puedo vivir, ¿entiendes? El trabajo o la función que cada uno de nosotros hagamos no puede limitarse a ser un medio de vida, ¿verdad?, sino que al contrario tiene que ser un lugar o un espacio donde nosotros desarrollamos toda nuestra creatividad, damos lo mejor de nosotros mismos y aprendemos las cosas del mundo de la forma que nuestro alma tiene que aprender. Entonces, la falta de compromiso y la falta de entusiasmo es un cáncer, ¿no?, que existe en las organizaciones y en las empresas y que contagia una energía negativa a todo el mundo, ¿no? Entonces, tenéis que reflexionar sobre ese tema, tenéis que comprender que el trabajo profesional no es solo un medio de ganaros la vida, que también lo es, sino que es mucho más que eso. Digamos, es un lugar, un sitio donde vosotros tenéis que aprender, dar lo mejor de vosotros mismos y ser felices con lo que hagáis. Y eso no va a ser posible si no os comprometéis, ¿ok? El cuarto valor que es importante generar dentro de uno para que la abundancia llegue a nuestras vidas por la ley de correspondencia es el respeto, ¿ok? Nosotros tenemos que aprender a que hay personas que tienen puntos de vista diferentes que el nuestro, que tienen momentos evolutivos diferentes que el nuestro y que es imposible, digamos, poder convivir en una organización grande o en una universidad o donde sea que vosotros estéis ejerciendo vuestra función sin tener que interactuar con personas que son diferentes, ¿vale? Diferentes en sus puntos de vista, diferentes en su momento evolutivo, diferentes en sus actitudes e intenciones. Y nosotros aprendemos a respetar a las personas cuando les otorgamos la libertad a que ellos cometan errores, igual que el universo nos ha dado libertad a nosotros para cometerlos nosotros. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que aprender para aprender a respetar mejor es la diferencia que hay entre juzgar y discernir, ¿verdad? Porque cuando yo juzgo a las personas, yo estoy haciendo dos cosas. En primer lugar, estoy viendo algo que no me gusta, por la razón que sea, y además le estoy añadiendo una carga emocional propia. Y eso que no me gusta me produce una emoción negativa, de cabreo, de ira, de lo que sea, de odio, de lo que sea. Claro, si no juzgo, podéis pensar vosotros, caemos en el relativismo, es decir, todo vale, ¿verdad?, que tampoco es la solución. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución es aprender a discernir, ¿vale? Y discernir no es lo mismo que juzgar, porque cuando yo discierno, yo me estoy dando cuenta de que hay algo ahí que no es evolutivamente elevado, por decir algo. Pero no le estoy metiendo una carga emocional propia, porque comprendo que esa situación o esas personas tienen su derecho a existir, es perfecto y necesario que eso sea así, y están siguiendo un momento evolutivo en sus almas que puede ser distinto que el nuestro. Solo el respeto a esa situación nos va a permitir serles de servicio, porque si no hay una energía interna de respeto,
el servicio que queráis dar a esas personas que lo necesitan no será bien recibido, ¿ok? Porque habrá un bloqueo energético. Con lo cual, la abundancia viene a aquellas personas que saben respetar a los demás. Está en la ley, ¿ok? Al respetar a los demás generamos mucho menos conflicto, ¿verdad? Y al generar menos conflicto mantenemos la energía alta para poder ser creativos y trabajar, ¿ok? El siguiente valor, ¿verdad?, que os quisiera comentar, que os va a hacer correspondientes con la abundancia, es la lealtad, ¿ok? ¿Qué significa la lealtad? Verás, la lealtad solo es posible cuando existe previamente un acuerdo, ¿ok? Si no hay un acuerdo y lo que hay es una imposición, ahí no podemos hablar de lealtad, ¿verdad? Porque no ha habido un compromiso libre por parte de la persona que se ha comprometido a algo para hacerlo, porque viene de una imposición. Por ejemplo, como ciudadano, yo tengo que obedecer la ley, pero yo no he llegado a un acuerdo personalmente, necesariamente con esa ley, ¿me entiendes? Entonces, la lealtad se da cuando dos o más personas llegan a un acuerdo, ¿ok? Vosotros sabéis que hemos dicho que si cogéis los niveles de consciencia y cogéis la tabla más básica, ¿no?, que fue una de las que explicamos aquí, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nos dimos cuenta que en el nivel 2 es imposible llegar a acuerdos, porque si tú intentas llegar a un acuerdo con una persona al nivel 2 de consciencia, esa persona solo va a respetar ese acuerdo mientras le siga conviniendo, y cuando no le convenga, pues se lo va a saltar sin ningún problema, ¿ok? Por lo tanto, los acuerdos solo se dan en el tercer nivel de consciencia. ¿Por qué en el tercero? Porque en el cuarto nivel de consciencia tampoco hace falta acuerdos. No hace falta acuerdos porque igual, así como en el nivel 2 no servirían para nada, en el nivel 4 no hacen falta. Porque cuando 3 o 4 personas del nivel 4 de consciencia se reúnen o hablan para tomar decisiones, toman decisiones por el punto de ley, ¿vale? El punto de ley, por ejemplo, imagínate que Gandhi y Teresa de Calcuta se reunieran para ver cómo iban a hacer algo en la India, ¿vale? No tendrían que llegar a ningún acuerdo, porque ni Teresa de Calcuta quiere esta parte de la tarta, ni Gandhi tampoco, ¿me entiendes? Ellos quieren simplemente ser de servicio. Y por lo tanto, los acuerdos que tomen o dejen de tomar, los tomarán por lo que llamamos el punto de ley, es decir, ¿qué dice la ley del universo al respecto?, ¿no? No hay un deseo personal de ningún asunto sobre el que haya que acordar una repartición. Por lo tanto, los acuerdos son necesarios en el nivel 3 de consciencia. ¿Por qué? Porque en el nivel 3 de consciencia hay suficiente nivel de consciencia como para poder llegar a un acuerdo y cumplirlo, pero no hay el suficiente nivel de consciencia para no querer nada para uno mismo. Y cuando nosotros tenemos una mezcla de intención en la que queremos obtener ciertas cosas, pero también queremos servir y colaborar con la sociedad, es cuando hay que llegar a acuerdos, ¿ok? Entonces, la lealtad es esa capacidad, esa actitud en la cual nosotros no vamos a romper unilateralmente un acuerdo si no estamos de acuerdo en romperlo, por así decirlo, las personas que han llegado a ese acuerdo, ¿no? Entonces, para que un acuerdo sea válido, ¿verdad?, y sea útil y pueda ser usado, tiene que tener varias condiciones. Claro, el acuerdo tiene que ser flexible, el acuerdo tiene que ser revisable si cambian las circunstancias, el acuerdo tiene que ser libremente adquirido y además el acuerdo tiene que ser posible. Pues claro, si yo llego a un acuerdo con vosotros de que voy a ir nadando hasta Miami para hacer no sé qué allí, ese acuerdo es estúpido porque obviamente no es posible que yo vaya nadando a Miami, ¿no? Me hundiré en mitad de la travesía. ¿Qué coño en mitad? Me hundiré al principio, ¿no? Con lo cual sería absurdo que yo acordara con vosotros irme nadando a Miami, ¿no? Por lo tanto, tenemos que aprender, para ser abundantes, tenemos que aprender a hacer acuerdos correctos, con esas condiciones que os he comentado, y además a respetarlos, ¿verdad? Eso además, ves como todos los valores encajan unos con otros, eso encaja con la confiabilidad. ¿Ves? Cuando una persona es capaz de hacer buenos acuerdos,
es capaz de respetar y tener lealtad a los acuerdos que hace con los demás, esa persona se hace confiable para los demás y las personas tienen más interés y más facilidad para trabajar con él, ¿no? Y para cooperar en distintos temas y para generar abundancia entre todos, ¿no? Otra cosa muy importante, otro valor importante que os apunto, ¿no?, para generar abundancia es estar abiertos al aprendizaje, ¿verdad? Tener en cuenta que la verdadera vida, la vida de verdad, para nosotros empieza cuando salimos de la zona de confort, ¿ok? Y salir de la zona de confort al principio da un poquito de vértigo, ¿no? Porque no sabes dónde vas a ir, ¿verdad? Es que yo no me puedo mover de esta jaula, perdona, pero vamos, miro para abajo y no sabes dónde vas a ir cuando sales de la zona de confort, pero por otro lado es la que te permite aprender. Mira, en esto yo suelo poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero yo había hecho mucho deporte cuando era joven, pero no había esquiado mucho en nieve, por la razón que sea, quizá porque vivo en Miami, ahí no hay nieve, y yo tenía una pareja que era esquiadora profesional. Y claro, un día fuimos con un grupo de amigos a esquiar a Colorado, en Estados Unidos, claro, y yo me encontré con que yo no sabía esquiar muy bien, sabía algo, pero no muy bien, y mi pareja esquiaba con una profesional, y claro, yo no iba a dejar que llegara antes abajo, ¿no? Eso era como imposible, ¿no? O sea, que somos así un poco machistas, eso no, ¿eh? Y entonces me tiraba para abajo por la cuesta, claro, no sabía girar, pero bueno, las piernas iban más o menos aguantando los baches, me pegué 800 tortas, pero en una semana aprendí a esquiar mucho, porque testé mis límites muchas veces. Recuerdo que venía en el grupo un amigo nuestro que tenía un poquito más de miedo, ¿no?, a las cuestas y eso, y bueno, no quería caerse, tal. Resultado, no aprendió a esquiar en esa semana, ¿verdad? Entonces, salir de la zona de confort, ¿verdad?, y testar los límites es una cosa que nos ayuda mucho a avanzar. Y significa además una pérdida de miedos, ¿me explico? Y como os hemos explicado en este curso muchas veces, lo contrario al amor es el miedo. Y toda trascendencia de ego, que es el crecimiento personal y espiritual, supone una pérdida de los miedos. Y os hemos explicado que hay 4 miedos básicos que siempre se me olvidan, pero bueno, el miedo a la muerte, el miedo a enfrentar, el miedo a la pérdida de algo valioso, y el cuarto siempre se me olvida. ¿Por qué no? ¿Eh? Eso. Joder, ya lo sabéis todo mejor que yo, qué gusto, ¿no?, de esta clase, ¿no? Y esos miedos los tenemos que ir perdiendo, ¿no? Y por último, os voy a mencionar el valor quizá más importante, ¿verdad?, para generar abundancia, que es nuestra capacidad de ser de servicio. Yo cada vez que hablo con alguna persona que tiene problemas con la abundancia, cuando charlamos, analizamos y vemos en profundidad, nos damos cuenta de que siempre hay una disminuida capacidad de servicio en esa persona, ¿no? Cuando nosotros generamos la actitud y la capacidad de ser de servicio, la abundancia está absolutamente garantizada por el universo. Es más, el universo nos garantiza que todos los recursos que nosotros necesitemos para ser de servicio a los demás siempre aparecerán. Fíjate que los maestros espirituales, cuando empezaban sus proyectos, sus labores de servicio, sin excepción, todos empezaban sin recursos, en la absoluta confianza de que los recursos llegarían, y nunca ha dejado de ser así. Ayer Nieves os explicaba, supongo, que muchas veces cuando estás liderando un proyecto, estás construyendo el avión mientras vuelas, ¿vale? Hay veces que si esperamos demasiado, decir, mira, yo quiero tener el avión perfecto, los motores perfectamente diseñados, las alas pintadas, y cuando ya esté todo perfecto es cuando voy a empezar, eso ya es demasiado tarde, ¿ok? Entonces, yo os garantizo que si desarrolláis en vosotros la actitud, el deseo de ser de servicio, la abundancia la vais a tener siempre garantizada, por la ley de correspondencia, si queréis llamarlo de otra manera, por la añadidura de la que hablan los textos espirituales, ¿verdad? Y eso que yo no me creía cuando era joven, porque no comprendía cómo físicamente el universo podía producir la añadidura,
ahora con la física cuántica y con la nueva visión de las cosas se comprende perfectamente, ¿verdad? Por lo tanto, la capacidad de servicio, ¿verdad?, es absolutamente vital para que nosotros tengamos garantizada la abundancia. Y el servicio se puede expresar de muchas maneras. Por ejemplo, no es una actitud de servicio que tú seas el jefe o el director de algo y que no estés dispuesto a poner un café como todos los demás. El servicio es algo que es una cosa interna, ¿verdad? Y en la medida en que tú estés interesado en la mejora personal y en el servicio que puedes dar a la gente con la que colaboras, tu abundancia estará garantizada por el universo. Porque ese es el propósito del universo y el universo os muestra la ley, ¿ok? Entonces, dicho o comentado cuáles son los 7 valores más importantes que nos van a llevar a la abundancia, digamos 3 o 4 cositas más que os van a ayudar en el camino de la abundancia, o al menos yo he visto que me han ayudado a mí en mi experiencia personal a lo largo de mi desarrollo profesional, ¿no? Uno de ellos es saber que los derechos que nosotros tenemos son un resultado de nuestro compromiso más nuestra acción, ¿verdad? Si no tenemos compromiso y no tenemos acción, no generamos derechos, ¿ok? Entonces, esto es importante comprenderlo porque muchas veces la gente parte del derecho antes de estar dispuesto a tener un compromiso y a actuar. Y eso es darle la vuelta a la tortilla y no comprender bien las cosas, y además bloquea la abundancia. Nosotros tendremos derechos a esto, a aquello, lo de más allá, cuando nos hayamos comprometido con algo y hayamos trabajado, ¿vale? Hayamos desarrollado una acción, ¿ok? Bien. Otra cosa muy importante para hacernos correspondientes con la abundancia es que respetemos la relación entre la compensación que recibimos y la generación de valor, ¿vale? Una de las leyes universales es la ley de la compensación. Todos ofrecemos algo a los demás, todos tenemos derecho a recibir una compensación por eso que ofrecemos, ¿no? Muchas veces la gente no piensa en esos términos y la gente piensa, bueno, a mí que me paguen y que yo tenga la obligación de dar un valor a cambio de eso, pues no está tan clara, ¿no? Siempre que os paguen por algo y no hayáis generado el valor correspondiente a ese pago, estáis violando la ley del universo y tendréis dificultades posteriormente con la abundancia. O sea, nunca busquéis un ingreso gratis o un cumplimiento, explico, en el trabajo, porque eso va contra la ley del universo y contra la abundancia. Más bien pensar en estos otros términos. Yo tengo derecho, por la ley del universo, a recibir una compensación por mi función, pero solo tengo ese derecho si con mi función, ¿verdad?, estoy aportando un valor proporcional o equivalente a la compensación que recibo. Para que ello sea posible, tenéis que daros cuenta que entonces tenéis que tener alguna especialización, o sea, tenéis que tener algún valor que ofrecer a la sociedad, ¿vale? Por ejemplo, un médico ha estudiado 10 años, se ha preparado, tiene un valor que ofrecer porque tiene unos conocimientos de los cuales los demás carecemos, y cuando nos ponemos enfermos o tenemos algún problema, vamos al médico, lógicamente le pagamos por su servicio porque él tiene que vivir de su trabajo, pero él tiene que darnos a cambio un consejo médico, una solución a nuestros problemas, un conocimiento que no tenemos, ¿no? Ponte el caso de los profesores o catedráticos que hay en la universidad, vosotros venís aquí, ellos os dan su conocimiento. Por ejemplo, el profesor González Blasco, ¿cuántas horas ha tenido que estudiar? ¿Cuántas oposiciones ha tenido que hacer? ¿Cuántos artículos ha tenido que escribir para poder llegar a generar unos conocimientos internos que él os transmite a vosotros y os dan valor? Porque vosotros aprendéis cosas que luego son útiles en la vida. Y por lo tanto, ahí se está respetando perfectamente la ley del universo. Tienes una persona que se ha preparado toda su vida para poder ofrecer un valor,
y tenéis unos alumnos que estáis recibiendo ese valor y pagándole, como es lógico, las cantidades que sean oportunas para que él pueda vivir y cubrir sus gastos y su vida a través de ese valor que os está ofreciendo, ¿no? Lo que va absolutamente en contra de la ley son estas personas que a veces me encuentro que quieren encontrar un trabajo que les pague pero no quieren hacer nada, ¿me explico? Y no ofrecer ningún valor a cambio. Y eso no va con la ley y eso siempre bloqueará la abundancia, ¿vale? Otra cosa que es muy útil para hacernos correspondiente con la abundancia es que tengamos la intención, como yo llamo, de engrasar el universo, ¿vale? ¿Qué significa engrasar el universo? Pues mira, todos los maestros espirituales, por ejemplo Jesucristo en el Evangelio, pero otros muchos, siempre nos han hablado del diezmo, ¿no? ¿Y qué es el diezmo, no? Pues el diezmo es un porcentaje más o menos pequeño de lo que nosotros generamos, que nosotros de alguna manera tenemos que repartir, ¿verdad?, con la sociedad. Entonces, ¿qué personas se hacen no correspondientes con la abundancia? Por ejemplo, las personas que una negociación lo quieren todo para ellos y no son capaces de dejar un poquito en la mesa para los demás, no sé si me explico, ¿no? La gente que nunca da una propina a una persona que le ha hecho un buen servicio, ¿no? O que no, ¿sabes? Todo lo que sea engrasar el universo, como es lógico, va con el amor, va con la ley de solidaridad, va con la ley del universo, ¿no? Entonces, siempre, 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 siempre en el trabajo profesional, aprender a dejaros algo en la mesa, ¿verdad? Y aunque, fíjate lo que ocurre con esto. Yo a veces, por circunstancias de la vida, he podido estar en alguna negociación donde la parte contraria estaba en una situación complicada, por mil razones, y podría haber apretado mucho más, por así decirlo, ¿cierto? Y a lo mejor si hubiera apretado mucho más, me hubiera quedado seguro con más parte del pastel. Y no hubiera pasado nada porque los dos hubiéramos estado de acuerdo, aparentemente. Pero esto es lo que ocurre. Tú imagínate que a mí se me cae aquí era un billete de 10 euros y nadie se da cuenta. Y la última persona que queda en la sala, mira para allá, ve que no hay cámaras, tal, coge el billete de 10 euros, se lo mete en el bolsillo, ¿no? Y dice, uy, aquí no ha pasado nada, ¿cómo se dice? I got away with it, ¿cómo se dice en español? Me he salido gratis de esta, ¿no? Que decir, 10 euros. Claro, la gente no se da cuenta que aunque no le esté viendo nadie, sí le está viendo el universo. Y en la próxima ocasión que él tenga que ganar dinero, a lo mejor esos 10 euros le van a costar caros. ¿Me explico? Porque el universo te muestra la ley, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas personas ante un billete se lo meten en el bolsillo si no mira a nadie o preguntan de quién es? ¿No? Entonces, en las negociaciones, por ejemplo, una cosa que va absolutamente contra la ley de la abundancia, esto lo he visto hacer yo, una persona multimillonaria llegar a una tienda, querer comprarse 20 películas y al pobre tendero, que tiene una tienda pequeñita de películas, apretarle tanto en la negociación y en el descuento que le pide y no sé qué, que al final le dijo, mire, no le puedo ver las películas porque no gano dinero. ¿Explico? Entonces, no seamos listillos en el sentido de que tenemos que respetar el universo y, por lo tanto, todos los negocios necesitan un beneficio para poder ser sostenibles. Y si cada vez que yo voy a comprar algo o a negociar algo, aprieto de tal manera que la otra persona no puede ganarse la vida, ¿verdad? Es posible que un día, por necesidad o desesperación, me venda las películas, pero el universo me pasará factura. Entonces, tenemos que comprender que igual que nosotros tenemos que ganar dinero, tienen que ganar dinero los demás y llegar a unos acuerdos que nos permitan a ambos, ¿verdad?, tener unos negocios que sean sostenibles para los dos. Bien, otra cosa importante es que muchas veces veo que las personas, a la hora de plantearse su relación, o sea, su actividad laboral o profesional, muchas veces solo piensan en términos de tengo que encontrar un trabajo, ¿ok? Y yo muchas veces les pregunto, oye, ¿y por qué no, además de intentar encontrar un trabajo, no pensamos en términos de inventar un trabajo? Fíjate, yo ya tengo cierta edad, llevo más de 30 años en el mundo profesional y nunca he visto que las personas que piensan en términos de encontrar un trabajo sean muy felices en su trabajo.
Sin embargo, siempre he visto que las personas que han inventado un trabajo, el que sea, han sido mucho más felices con su trabajo, ¿no? Y es una idea que os dejo en la mesa, ¿no? El decir, oye, nosotros seres humanos, somos seres humanos, cuanto más alto sea nuestro nivel de conciencia, más creatividad vamos a tener, y por qué no usamos esa creatividad que viene con el alto nivel de conciencia para inventarnos trabajos en vez de encontrarlos, ¿no? Cuando sea posible. Y es una idea que simplemente os quiero transmitir para que vosotros podáis pensar al menos en ambos términos, ¿no? A la hora de buscar un trabajo profesional. Otra cosa muy importante, claro, cuando vayamos a trabajar profesionalmente, si queremos ser abundantes, es que pensemos en una idea que yo, por llamarla de alguna manera, la llamaría idoneidad, ¿vale? Hay gente que se empeña en tener profesiones o realizar funciones para las que no es idóneo, ¿ok? Todos los seres humanos tenemos una serie de dones. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo muy poco don para cantar, bailar, tocar el piano y esas cosas. Claro, si yo pretendiera ser cantante de ópera, la abundancia no vendría a mi vida, porque nadie estaría interesado en escucharme, y desde luego nadie pagaría una entrada por verme cantar. Seguramente hasta cambiaría el clima, y no es bueno, ¿no? Entonces, sin embargo, Mozart, desde que tenía 3 años, era capaz de tocar el piano de espaldas, ¿ok? Estaba claro que él había nacido con un don, que era musical, y lo más normal, pues es que él se dedique en su vida a desarrollar ese don, ¿no? Porque claro, imagínate, si yo hubiera querido ser cantante de ópera y no tengo ningún talento natural, pues claro, el esfuerzo que hubiera tenido que hacer, ¿verdad?, para poder cantar con mediana calidad sería tremendo, ¿no? Mientras que cada uno tenéis que saber o ver cuáles son los dones, ¿verdad?, que el universo os ha dado y dónde podéis favorecer una actividad, digamos, que sea naturalmente correspondiente con esos dones que Dios ha dado, porque los dones en la personalidad, ¿verdad?, vienen dados por la necesidad de crecimiento del alma. Y entonces hay ciertas actividades que van a ser para cada uno de nosotros mucho más correspondientes con el crecimiento de nuestra alma que otras, porque son las que hemos venido aquí a desarrollar. Y normalmente la naturaleza nos da los dones que necesitamos para desarrollar el destino y la misión que nuestro alma trae aquí, ¿verdad? Y saber cuáles son esos dones es importante, ¿no? Entonces hay gente que habla bien en público, pues pueden ser presentadores de televisión. Hay gente que piensa analíticamente muy bien, pues pueden ser investigadores o intelectuales. Hay gente que tiene mucha gracia, bueno, pues puede ganarse la vida contando chistes, como Chiquito de la Calzada, yo qué sé. Pero cada uno tiene que usar sus dones, ¿me entiendes?, naturales, que sean más idóneos, o sea, más correspondientes con la función que cada uno hace, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un cierto grado de impaciencia, pues será difícil que yo sea auditor, ¿verdad? Porque para ser auditor voy a tener que estar sentado 8 horas al día o 10 horas al día viendo números. Hay gente que tiene más capacidad de paciencia, más tendencias de personalidad, ¿no? Entonces, elegir funciones que vayan más naturalmente asociadas, ¿verdad?, a vuestras tendencias de personalidad, porque podréis avanzar más en esos campos sin hacer tantos esfuerzos, ¿no? Otra cosa que tenéis que tener en cuenta a la hora de la abundancia es que muchas veces, fíjate que todos los estudiosos de esto siempre han dicho que en el trabajo profesional hay una regla que ellos llaman el 80-20, ¿no? Y es que al final solo el 20% de lo que haces en tu trabajo es verdaderamente útil para los resultados. Y acabamos haciendo el 80% de nuestra actividad en el trabajo dedicada a cosas que no son realmente necesarias para el objetivo final, ¿no? Es la famosa regla del 80-20. De hecho, hubo un libro en Estados Unidos que tuvo mucho éxito, un librito, que en inglés se decía Don't sweat the small stuff, ¿no?, que traducido al español es no sudes lo pequeño, ¿verdad? Cuando vayáis a trabajar, cada uno la función que tengáis, tenéis que tener muy claro que hay algunas actividades que son absolutamente claves para el éxito de esa función o de esa empresa o de ese proyecto que estéis haciendo y que no debéis dispersaros
en prestar demasiada atención al 80% de las cosas en relación con esa actividad que no son importantes para su, digamos, su desarrollo final, ¿no? Por último, por penúltimo, ya sabéis que hemos insistido mucho en este curso que la única manera de mantener a largo plazo la creatividad es aprendiendo a evitar el conflicto interior y, por lo tanto, aprendiendo a estar en paz interior. Cuando vimos el otro día, con el triángulo que hablamos, que lo que más gasta energía, lo que más gasta nuestra energía, es el conflicto interno, ¿cierto? Entonces, para no tener tanto conflicto interno y no tener tanta angustia y estar bajo la ley del universo, tenemos que aprender a centrarnos en el proceso. Lo hemos insistido esto muchas veces. Y a dejar los resultados de nuestra acción, ¿verdad?, en manos del universo. Fíjate, en el Bhagavad Gita, que es uno de los textos, es uno de los textos espirituales más antiguos del mundo, se escribió, no sé si 3.000 o 4.000 años antes que los evangelios, ¿no?, antes que Cristo, en la batalla que sirve de excusa, ¿no?, al poema y a la enseñanza espiritual, Krishna, que es Dios para los hindúes, le dice a Arjuna: no te apegues a la inacción, pero tampoco te apegues a los frutos de tu acción. ¿Ok? Eso quiere decir que tenemos que aprender a centrarnos en el proceso, dar lo mejor de nosotros mismos y dejar los resultados en manos del absoluto. Al dejar los resultados en manos del absoluto, nuestro ego ya no quiere controlar tanto esos resultados y nuestro nivel de angustia baja muchísimo. Y cuando baja el nivel de angustia, se aumenta la creatividad. Y cuando se aumenta la creatividad, estamos mucho mejor preparados y disponibles para cualquier cosa. ¿Me explico? Tenemos que darnos cuenta también que cuando estamos haciendo un trabajo profesional, tenemos que acabar con el vicio que tenemos de centrarnos en el problema, para poder centrarnos en la solución. Estoy harto de ir a consejos de administración de muchas empresas, no mías, de terceros, donde si el consejo de administración duraba 2 horas, la gente se pasaba 1 hora 45 analizando el problema, cabreándose por el problema, discutiendo por el problema. Y ya cuando yo veía que todo estaba empezando a cansarse, les decía: bueno, ¿creéis que ya es hora de que empecemos a pensar en la solución? ¿Me explico? O sea, quitaros la costumbre de fijar la energía y la potencia personal en los problemas para ver cómo podemos dedicarle más creatividad y más energía a las soluciones de los problemas. Porque lo que pasa en los colegios de administración es que siempre que hay un problema hay que buscar un culpable, hay que buscar una causa, hay que buscar un montón de cosas que no son útiles. Lo importante es cuál es la solución, ¿verdad? El problema ya pasó. Ahora mismo solo puedo influenciar el futuro, ¿no? Y para eso tengo que acostumbrar a mi mente, ¿verdad?, a tener la actitud de pensar en soluciones y no de gastar energía en problemas, ¿cierto? Tenéis que saber que las empresas, esto es una idea, por ejemplo, las empresas y los grupos y las organizaciones son como un iceberg, ¿ok? ¿Qué pasa con los icebergs? En los icebergs pasa que si aquí está el mar, ¿verdad?, el 90% del iceberg está por debajo del agua y no se ve. Y lo único que nosotros vemos del iceberg es el 10% que está por encima del agua. Os asombraríais que si vais al consejo de administración de cualquier gran empresa multinacional o lo que sea, toda la discusión, absolutamente toda la discusión, está centrada en este 10% que se ve. Y entonces vienen los auditores, y entonces vienen los consultores, y entonces vienen los asesores, y los planes de marketing, y los planes de relación de personal, y todo esto está basado en este 10% que se ve. Pero nadie se está ocupando del 90% que no se ve. Y resulta que cuando pretendes que este
organización, empresa, lo que sea, tenga resultados, los resultados van a ser mucho más influenciados por este 90% que no se ve y del que nadie se ocupa, que por este 10% que sí se ve y del que se ocupa todo el mundo. Es asombroso, pero es así. ¿Qué estamos intentando hacer, ¿no?, para que esto cambie? Pues, por ejemplo, una idea que se está barajando hoy muchísimo, ¿no?, en el mundo de las multinacionales modernas, en el mundo de, digamos, de las grandes empresas tecnológicas, es tener lo que se llama, en inglés, un spiritual, o si quieres, consciousness officer. O sea, una persona cuyo trabajo en la empresa es asegurarse que este 90% que está debajo del agua va progresando. Este 90% es el nivel de conciencia de las personas que trabajan en esa organización, de una manera o de otra, sea una organización empresarial, sea una organización sin ánimo de lucro, sea una cátedra, ¿me explico? Este 90% no se ve, pero este 90% determina absolutamente este 10%. Fíjate, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en Estados Unidos, yo monté mi propia empresa, cuando iba a fichar gente, yo hacía lo que hacían todos los demás, que es, a ver, currículums, este es máster en Harvard, este en Stanford, este tiene tal título, este tal, pues a este le ficho porque este es competente, no sé qué. Resultado, acabé fichando a algunas personas muy brillantes, pero que destrozaban la empresa. ¿Por qué? Porque eran muy brillantes en este 10% de arriba del agua, pero cuando ibas a trabajar con ellas, todo era un problema, un follón, siempre estaban comparando con los demás, no eran capaces de hacer el más mínimo acto de servicio por nadie en la empresa, no creaban buen ambiente, buena energía, y era un desastre. Entonces, con el paso del tiempo, cuando aprendí alguna de estas ideas, cambié mi manera de seleccionar personal. Y entonces dije, mira, si no tiene un título en Harvard, no importa, ya lo tendrá o ya se lo pagaré yo, o ya le enseñaré lo que tenga que enseñarle, pero yo ficho solo gente de alto nivel de conciencia. Estén más o menos preparados técnicamente, pero sobre todo, si no hay un alto nivel de conciencia, en mi empresa no entra. ¿Por qué? Porque yo en mi empresa, además de ganar dinero, quiero ser feliz. Quiero que las personas se desarrollen. Quiero que las personas tengan en su trabajo mucho más que simplemente un sueldo o un ganar dinero. Y las personas de bajo nivel de conciencia no me van a ayudar a ese propósito. Y por lo tanto cambié totalmente mis criterios de selección, ¿verdad? Como ahora los niveles de conciencia se pueden medir, pues claro, lo tenemos claro, ¿no? ¿Por qué digo lo del el ejecutivo espiritual o el ejecutivo de conciencia? Mira, cuando yo intenté, cuando decidí retirarme del mundo profesional y quise ya dejar de ganar dinero y dedicarme a intentar ser de servicio con estas ideas y explicarlas y tal, lo más fácil para mí fue vender mis empresas, fue salirme de lo que yo directamente estaba haciendo, y lo más difícil fue salirme de consejos de administración de terceras empresas. Me decían, es que si no vienes al consejo, la gente se pelea, ¿ok? O no se toman decisiones, o lo que sea, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos proponiendo a las grandes empresas es que en su consejo de administración tengan a una Teresa de Calcuta. No exactamente a Teresa de Calcuta, ¿me entiendes? Porque, claro, pero una persona de ese tipo. Porque, aunque esa persona no sepa absolutamente nada del negocio, ni le interese nada el negocio, ni esté ahí por dinero, en presencia de esa persona, por su energía, que todo contagia, todas las discusiones entre los demás mejoran. ¿Me explico? Se producen menos conflictos empresariales, a la gente le da vergüenza hacer el estúpido, claro, porque se dan cuenta que el otro lo va a reconocer, ¿no? ¿Entiendes? Y todos los procesos funcionan mucho mejor. Y estamos intentando poner de moda esta idea de decir que toda empresa tiene que tener un puesto alto ejecutivo cuya función sea velar por el nivel de conciencia y por la falta de conflictos y por la formación adecuada de los trabajadores de esa empresa. ¿Entiendes? Por último,
que lo que queremos es, como es el último día de curso, queremos que haya, si queréis vosotros, claro, pero que querríamos que hubiera un diálogo final, que podéis preguntar de esto o de cualquier otra cosa, para lo cual todo el panel del curso, ¿me entiendes? Don Lucián, Nieves, Carmen, la otra Carmen, los que estamos aquí, pues estamos disponibles para contestar vuestras preguntas, cada uno dentro de su campo mejor de conocimiento, ¿no? Pero antes de eso, el último consejo o el último comentario que me gustaría haceros acerca de la abundancia es que aprendáis a desarrollar la intuición, ¿ok? Sé que en este curso se ha hablado mucho de ello, pero os lo quiero recordar una vez más, ¿vale? Porque hay veces que la mente necesita oír una idea 3, 4 o 5 veces para poder ser aceptada, ¿no? Para poder ser comprendida en profundidad, ¿no? Entonces, tenemos que comprender que, como vosotros sabéis, el ser humano es multidimensional y tenemos muchos cuerpos, ¿verdad? Y entonces, como tenemos muchos cuerpos, cada cuerpo tiene una manera de recibir inputs, o sea, de recibir información o conocimiento o datos, ¿no? Y esas 3 maneras que tenemos los seres humanos, que lo habéis explicado seguro, ¿no? Y os acordáis, es el instinto, la razón y la intuición. Ok. El instinto lo compartimos con los animales. Va ligado al cuerpo físico y al cuerpo emocional y es una manera que todos tenemos de recibir información. Por ejemplo, a nosotros nos ponen una comida delante y rápidamente sabemos si nos gusta o no nos gusta, nos apetece o no, ¿verdad? No tenemos que secuenciar, no tenemos que pensar sobre ello ni razonar sobre ello. Es una información que nos llega automáticamente, ¿no? Sensación de peligro, en fin, tantas otras cosas. Esto va ligado a la zona del cerebro reptiliano, que llamamos la amígdala, y que la compartimos con los cocodrilos y con los perros, ¿no? Claro, solo los seres humanos disponen de razón, ¿verdad? Y la razón es secuencial. A lleva B, lleva C, por lo tanto, si 2 y 2 son 4, 4 y 4 son 8, pues 8 y 4 son 12, ¿no? Es una manera secuencial de recibir y analizar información. Entonces, el problema de esto, yo, por ejemplo, cuando fui a hacer el máster de Harvard, solo se centraron en esto. Y me enseñaron un montón de técnicas para usar mejor la razón. Por ejemplo, el árbol de decisiones. Que tú vas haciendo árbol, si decido esto, se abre aquí, se abre allá. O sea, o el famoso balance, ¿no? De ventajas, inconvenientes, resultado neto. Todo eso es usar la razón. Y yo recuerdo cuando era un hombre joven, acabé de terminar el máster de Harvard, yo en eso me encontraba como capitán general, ¿no? Y fue un poco lo que usé competitivamente con los demás para salir para adelante en mi negocio. ¿Qué pasó? Pues sí, salí para adelante, pero me costó un esfuerzo, ¿entiendes? Y una energía impresionante, ¿no? Con el tiempo comprendí que nosotros tenemos otra manera de recibir y procesar información, que es la intuición. Esto va ligado a la mente, pero la intuición va ligada al alma, ¿ok? Es más, cuando nos muramos y el alma se desprenda, por así decirlo, del cuerpo, el alma no tendrá instintos ni razonará, el alma intuirá. ¿Me explico? Para poder razonar tengo que tener cerebro gris, neocórtex. Cuando me muero, el neocórtex ya no tengo. Por lo tanto, no tengo cuerpo físico, tampoco tengo instinto. Lo que me queda es la intuición. Entonces, lo que yo quisiera es animaros a que empecéis a usar esta intuición antes de moriros, ¿vale? Porque la intuición es mucho más rápida que la razón, ¿vale? Y además más omniabarcante y causa mucho menos esfuerzo. ¿Cuál era el problema que yo tenía para usar la intuición? Claro, como yo era un hombre racional y estaba educado en la universidad y en Harvard y aquí y allá, pues yo creía mucho, claro, lógicamente en la razón. Y cuando me llegaba una intuición, yo no la sabía distinguir del instinto. Sí la sabía distinguir de la razón, porque la razón es secuencial y todos sabemos cuando estamos pensando, pero no sabía distinguirla del instinto. Porque tanto la intuición como el instinto viene de una manera directa.
y no pasa por un proceso secuencial. Entonces, durante muchos años luché con la idea de, claro, yo sé que tengo que pasar el instinto por la razón, porque si no hago eso es un desastre. Claro, si yo no paso el instinto por la razón, puedo acabar pesando 1000 kilos, o puedo acabar teniendo 2000 novias, o cualquier otra cosa, ¿no? Luego, siempre nos han enseñado, claro, que es mejor vivir la vida desde la razón que desde el instinto, lo que nos distingue de los animales, y hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero claro, si podemos vivir la vida desde la intuición, que es post-racional, en vez del instinto, que es pre-racional, entonces nos iría todavía mucho mejor. Durante muchos años estuve intentando ver cómo yo era capaz de distinguir el instinto de la intuición. Pues claro, el instinto lo tengo que pasar por la razón, porque es pre-racional, pero si paso la intuición por la razón, me la cargo. ¿Me explico? Muchas veces no nos fiamos de ella, nos fiamos de la razón, tenemos una intuición y para ver si es verdadera o falsa, la pasamos por la razón. Cierto que nos ha pasado a todos alguna vez. Entonces, durante muchos años estuve pensando a ver cómo yo conseguía distinguir lo uno de lo otro. Hasta que un buen día, un maestro espiritual con el que tuve la oportunidad de hablar me dio la solución y me dijo, mira, la intuición la vas a distinguir del instinto por dos razones. La intuición, primero, siempre viene con un grado de certeza interno y además siempre da paz, mientras que el instinto ni lo uno ni lo otro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una vez más, usar nuestro maestro interior, o sea, usar nuestro interior, nuestra sensación interior, para aprender a distinguir la intuición del instinto. Entonces, la intuición siempre viene con un grado de certeza y además siempre deja paz interior. ¿Me explico? Mientras que el instinto, no. Yo tengo hambre, ¿cómo? A las 2 horas vuelvo a tener hambre y vuelvo a empezar el proceso. A mí me gusta una mujer, me quiero acostar con ella, puedo tener un día o dos de tranquilidad, pero empieza el proceso. Todo lo que es instintivo nunca da paz. ¿Me explico? Y todo lo que es intuición siempre lo da. Entonces, por vuestra sensación interna, vais a tener que entrenaros en distinguir el instinto de la intuición. Pero cuando lo hagáis, tenéis que usar la intuición lo más posible porque es muy superior a la razón. Mucho más eficaz, pierde mucho menos tiempo y os va a evitar muchos esfuerzos. Y por último deciros que un arma muy poderosa para la abundancia es que aprendéis a agradecer las cosas al universo antes de tenerlas. Parece que el universo no se puede resistir a un agradecimiento nuestro por lo que sea, y por lo tanto hay una técnica que uso muchísimo, es cuando quiero tener algo, yo empiezo a agradecerlo antes de tenerlo. ¿Sabes lo que quiero decir? Invariablemente, no sé por qué, ese asunto aparece ahí antes o después, ¿vale? Entonces, bueno, como ya hemos gastado 1 hora en la presentación, ahí me gustaría terminar aquí el problema de la abundancia y, si os parece, pues abrir el diálogo, abrir el tiempo a que preguntéis lo que queráis, ¿vale? No, subiros. Ahora ya, o sea, lo que querría, vamos, si os parece bien, si os da la gana, pero ya hemos, digamos, terminado lo que es el curso o la presentación del curso. Se os ha dado o se os ha intentado dar mucha información en muy poco tiempo y al menos si yo fuera vosotros, yo tendría alguna duda en la cabeza o tendría alguna cosa que me gustaría, no sé, comprender mejor o debatir o discutir o preguntar, ¿eh? Y si os apetece hacerlo, y si no, pues hacemos otra cosa, ¿no? Espera, voy a quitar esto, porque ahora para las preguntas tenemos que pasar el... Mientras hablabas, Gonzalo, que felicidades porque me parece que ha sido una charla magistral, pues pensaba que una historieta de las herramientas, ¿no? En un taller de carpintería estaban discutiendo las herramientas sobre quién sería el jefe, ¿no? Y querían desbancar al martillo porque era demasiado contundente
y se ofreció la sierra para ser la jefe y dijeron, tú no, porque pegas cada golpe que nos dejas a todos pues mancos y mutilados, ¿no? Y luego se ofreció la lima. Dices, pero si tú no eres nada tierna, tú eres pues arisca y nos haces daño. Y luego se ofreció el tirabuzón, y entonces dijeron, no, tú das tantas vueltas que nos mareas a todos, no eres claro, no eres sencillo, no eres no sé qué, ¿no? Y así fueron discutiendo con otras herramientas que me salto, ¿no? Total, que llegó el carpintero y cogió el martillo, cogió los clavos, cogió la sierra, cogió la lima y usando lo que llamaban defectos ellos, que les imposibilitaba para la convivencia, para un trabajo en equipo, supo transformar aquellas cualidades en hacer una silla impresionante, una obra de arte, ¿no? Bien, esto une un poco lo que estás diciendo, la abundancia, a un liderazgo que es un poco transformar una caja de grillos en un equipo, es decir, bien, es la idea que se me ocurría, una de las ideas para que comentaras si quieres. Gracias, Lucía. Bueno, efectivamente, eso es así. Es un punto que me parece muy bueno para añadir a la exposición que habíamos hecho, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Otra vez más, esto depende del nivel de consciencia, ¿no? O sea, los niveles de consciencia más bajos tienden a ser más individualistas, más separatistas, más competitivos, más egoístas, es parte del territorio, ¿no? Y don Luciano lo explicaba muy bien con este ejemplo, que es bonito, ¿no? De las herramientas, ¿no? Estaba cada una fijándose en el defecto de la otra, ¿verdad? Y no eran capaces de ponerse de acuerdo para ser complementarios, ¿cierto? Entonces, es verdad que en las organizaciones o en el trabajo, en las empresas, aunque sea tu propia empresa, siempre vas a tener que trabajar con alguien o en equipo, porque a no ser que la empresa sea muy, muy pequeña, siempre habla más de un empleado, ¿no? Y entonces, claro, una vez más, el alto nivel de consciencia es lo que nos va a permitir pues sacar lo mejor de cada uno. Fíjate, nosotros cuando estábamos preparando este curso, ¿no?, a través de la cátedra, pues aquí ha habido muchas personas, ¿verdad?, que han venido a aportar pues el poco o mucho conocimiento que tuvieran de estas cosas. Pero lo que no ha habido en absoluto es ninguna persona que haya estado preocupada de, oye, pues yo he hablado 1 hora, pero yo 10 minutos, pero yo quiero este tema y tú el otro y tal. No, simplemente ha habido un gran fluir en decir, mira, yo he estudiado más este tema, tú has estudiado más el otro, parece que tienes más habilidad para esto, el otro para lo otro, y ha sido un trabajo de equipo estupendo, en el que no ha habido desgaste, en el que no ha habido discusión, en el que todo ha sido decidido por consenso, ¿no? Claro, si os acordáis de los distintos niveles de consciencia, veíamos que en el nivel 3 las cosas se votaban, ¿verdad?, y en el nivel 4 las cosas se consensuaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa es que yo nunca he permitido en los consejos de administración, al menos de mis propias empresas, ¿no?, donde yo podía tener más capacidad de influencia, yo jamás he permitido que se vote ninguna decisión. O se tomaba por unanimidad en el Consejo o no había nada que hacer. Ahí no nos levantábamos hasta que no hubiera unanimidad. ¿Por qué? Porque, claro, a partir de que se toma una decisión en la empresa, yo lo que quiero es que todo el mundo se comprometa con ella, ¿verdad? Y entonces es más difícil que la gente que ha votado en contra se comprometa con una cosa que la gente que ha votado a favor. Por otro lado, las decisiones que debemos de tomar son las decisiones que tienen más sentido común, que son más apropiadas, ¿me explico? Y para eso está el diálogo, ¿me explico? Para sopesarlas, para ver los puntos de vista de cada uno, pero al final no había votación, había consenso, ¿no? Entonces, tenéis que acostumbraros a trabajar en esa dirección, ¿cierto? Siempre que hay un grupo de gente trabajando en común en un proyecto, tenéis que intentar que 2 más 2 no sean 4, como decía don Lucía, sino que 2 más 2 sean 6. ¿Me explico? Fíjate que además todos los maestros espirituales siempre han dicho eso. Han dicho, cuando 2 o más se juntan por un propósito,
ese propósito se potencia. Claro, ahora que comprendemos la nueva realidad del universo, sabemos por qué. Pues claro, si teníamos una visión clásica del universo, ofrecida por la física clásica, donde todos somos objetos separados unos de otros y suspendidos en el espacio, parece más difícil comprender que el universo vaya a premiar la cooperación, ¿no? Pero claro, si somos lo que nos dice la ciencia moderna, en el fondo todos interconectados, todos uno al final, claro, es lógico pensar que el universo premie la cooperación, ¿no? Con energía, con mejores resultados, ¿no? Y entonces, ese saber trabajar en equipo, al que se refería don Lucía, es absolutamente importantísimo para la abundancia, ¿no? Porque si nos estamos fijando siempre en lo que las carencias, los defectos de los demás, en vez de fijarnos cuáles son sus dones, sus posibilidades, sus atributos para poderlas usar en conjunto, pues otra manera muy diferente de ver la vida, ¿no? Y me parece importante el punto que has apuntado, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta más? Sí, dime. Bueno, más que una pregunta, me ha parecido muy interesante cuando se ha dicho qué dones tenemos para elegir una profesión. Aquí estudiáis todos lo mismo y yo tengo la suerte de compartir este aula con vosotros, gracias a la oportunidad, porque no soy universitaria, soy trabajadora, trabajo en Carrefour hace unos 15 años y nunca he tenido la oportunidad de asistir a la universidad. Gracias a vosotros esto ha sido posible. Él nos decía qué dones tenéis vosotros para elegir una profesión y me parece interesantísimo. ¿Cómo sabemos los dones que tenéis? Bueno, pues escuchar a los que tenéis alrededor. Siempre os dicen, sois buenos en esto, hay que ver lo bien que se te da esto. Elegir una profesión con la que disfrutéis. Elegir con eso que se os pasa el tiempo en un pispás. Con eso que vosotros decís, madre mía, si he estado 3 horas y no me he enterado. Daros cuenta qué profesión elegís porque estáis eligiendo vuestra felicidad. Vais a disfrutar y vais a hacer cosas que os gustan. Por ejemplo, voy a hacer Es mi hija. Sé que no le gusta llamar nada la atención. No quiere pasar siempre desapercibida. Pero si es una buena alumna. Gracias. Ella estudió económica, yo no comprendía, yo decía económicas, qué profesión más aburrida. Y dije, bueno, estupendo. Pero su don es cantar. Canta, que es una delicia. Y yo decía que tendrá que ver esta niña, el don que le ha dado Dios, con la profesión que ella está, con los estudios que está haciendo. Y digo, no entendía yo, porque yo ya llevo viendo esto como unos 10 años. Ya llego investigando muy poquito a poco, por el trabajo, por la familia, pero muy poquito a poco, pero ahí voy, ¿no? Y yo decía, ¿qué tenía esta niña, qué tiene que ver su don con que canta y aparte tiene un carácter, es dulce, es una maravilla de niña? ¿Qué tiene que ver con los bancos? Efectivamente, ha trabajado un mes en un hotel y ha dicho, mamá, no soporto estar encerrada en un sitio un mes seguido. Digo, creo que yo ya lo sabía. Y luego me ha dicho, dice, mamá, lo mismo monto una empresa de eventos, de cantar, de bailar. Y digo, vale, gracias universo por decirme por dónde va el camino. Yo creo que vais. Así que de verdad vosotros aprovechar vuestros dones que tenéis muchas posibilidades. Escucharos, escuchar a los amigos, escuchar a familiares y escuchar vuestro corazón por donde vais. Pues te agradezco mucho tu intervención, que es muy complementaria y así es, ¿sabes? Así es. Ten en cuenta que al final cualquier actividad profesional que realicéis os va a llevar un número de horas a la semana importante, porque primero tenéis que haceros competentes en ella, luego tenéis que desarrollarla y al final, como bien decías tú, pasar 10, 8, 9, 12 horas al día en algo que no te ilusiona, que no te... Fíjate, esta es una frase que oí una vez de un maestro que me gustó mucho, ¿no?
Él me dijo, caramba, ¿no? Poneros a hacer cosas que hagan cantar a vuestro corazón. ¿Me explico? O sea, que hagan cantar a vuestro corazón. Entonces, al final, de creerme, o sea, la felicidad no va del éxito o no éxito. Nadie puede comer 12 veces al día, ¿me explico? Ni hace falta tener 16 coches, con uno bueno basta, ¿no? En fin, la felicidad es una actitud interna y se da cuando todo en vuestra vida está alineado, ¿verdad? Y una de las cosas a alinear es precisamente a lo que tú te referías, ¿no? Llega un momento que yo os puedo asegurar que estar 8, 9, 10 horas al día haciendo algo que no hace cantar a tu corazón es agotador, ¿vale? Entonces mirar a ver qué os gusta, qué os ilusiona, y tú desde luego dedícate a cantar o a montar eventos artísticos o lo que sea. Y si estudias economía, además, no pasa nada, te servirá para gestionar mejor lo que ganes cantando. ¿Otra pregunta? Sí. Gonzalo, muchas gracias por tu exposición. En tu exposición he escuchado que tenemos que salir de nuestra zona de confort. Yo veo que estamos muy empeñados, ¿no? Los psicólogos, los padres, las tardes de salir de la zona de confort, pero a veces en la zona de confort hemos encontrado nuestra paz interior, ¿no? Cuando encontramos nuestra paz interior en esa zona de confort, ¿qué propones? ¿Que tenemos que seguir saliendo o qué, no? Sí, pues mira, muy buena pregunta, como siempre, gracias. Vamos a ver. Yo creo que en la contestación a tu pregunta tenemos que hacer primero una aclaración semántica, ¿no? Porque cuando hablamos, mira, por ejemplo, cuando yo pronuncio la palabra alma, hay mucha gente que entiende cosas diferentes por la palabra alma, ¿no? De la misma manera, cuando pronuncio la palabra paz, ¿verdad? Podemos entender muchas cosas diferentes sobre la paz, ¿no? Hay una paz que yo diría que es paz con minúscula, ¿verdad? Que es una paz que nosotros generamos dentro de nosotros, precisamente cuando ocurre lo que tú has dicho muy bien, cuando nos encontramos dentro de nuestra zona de confort, cuando las cosas de fuera de nuestra vida están yendo de una manera cómoda o a nuestro gusto durante un periodo de tiempo, ¿no? Fíjate que yo esto, más que llamarlo paz, por distinguirlo de la verdadera paz, lo llamo satisfacción. ¿Ok? Y entonces digamos, hombre, yo mientras estoy en la zona de confort, mientras estoy con unas circunstancias externas que más o menos son agradables o de mi gusto, pues estoy, digamos, satisfecho, ¿verdad? Por definirlo de esa manera. Pero claro, la paz a la que yo me refiero cuando estamos hablando de la paz es una paz con mayúscula, ¿vale? Y esta paz con mayúscula, ¿verdad?, es una paz invulnerable, totalmente independiente de las circunstancias externas, ¿vale? Es una paz que viene de mi comprensión de cómo es el universo y de por quién soy yo y para qué estoy aquí. Es una paz que viene de que yo he aprendido a comprender que todo lo que ocurre es perfecto y necesario para el crecimiento de mi alma o no ocurriría, sea más o menos agradable o desagradable a mi ego, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy en esta zona de paz, satisfacción y confort, el problema que tengo es que la vida cambia. Y a lo mejor, cuando cambien estas condiciones o circunstancias, ya no estoy tan satisfecho. ¿Ok? Con lo cual, para alcanzar esta paz con mayúsculas,
hay que aprender a salir de la zona de confort, aunque solo sea virtualmente. ¿Me explico? Porque esta paz solo se consigue con el aumento del nivel de conciencia y, por lo tanto, con el aumento de la comprensión. ¿Ok? Entonces, tienes toda la razón que mantenernos en nuestra zona de confort mientras las circunstancias externas no varíen mucho nos puede llevar a una paz con minúscula o satisfacción. Pero como nosotros estamos en búsqueda de graduarnos del colegio, tenemos que ir a buscar la paz con mayúscula. Y para eso sí tenemos que salirnos de la zona de confort porque tenemos que aprender, ¿ok? Tenemos que crecer, tenemos que aumentar nuestra comprensión, ¿vale? Tenemos que ir a buscar esos famosos 3 ceros y 2 cienes que tanto os han explicado en este curso, ¿ok? Y por lo tanto, esto, como mucho, solo puede ser temporal o pasajero, mientras que esto es permanente, ¿ok? Cuando pensemos también en la idoneidad, me apuntaba don Lucía que os comentara esto, mira, cuando yo estaba en Harvard, hicieron un estudio psicológico de la gente, ¿no? Y entonces intentaron hacer como un mapa de tendencias de personalidad, ¿ok? Entonces, dividieron las personalidades de la gente en 4 tipos. Lo podían haber hecho en 8 o en 14.000, pero lo dividieron en 4, ¿vale? Y eran la personalidad tipo A, tipo B, tipo C y tipo D, muy rápidamente. La A, la personalidad del empresario, del que quiere hacer las cosas a su manera, del que no necesita un libro de instrucciones, del que tiene una opinión y la sigue y se fía de ella. Y es gente que tiene cierta facilidad, ¿verdad?, para la preparación técnica. Luego está la personalidad tipo B. La personalidad tipo B es más bien la de las personas que trabajan a través de sus relaciones sociales, que se hacen una red de contactos, que se apoyan en unos y en otros para conseguir sus objetivos. Por ejemplo, aquí podrían estar los políticos, ¿vale? Son gente que tiende a ser muy simpática, siempre, ¿sabes?, está dispuesta a charlar con el que sea, tiene una buena agenda de contactos, felicita a todo el mundo por su cumpleaños, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Mantiene su red de contactos sociales y suelen tener más dificultad para la preparación técnica, porque su don está más bien en las relaciones sociales y en las relaciones con otras personas. Luego tenemos las personas tipo C, que son personas que tienen una personalidad muy constante, paciente, ¿me entiendes? Es un poco como los motores diésel, ¿vale? No son tan torrepris como la gasolina, pero duran más kilómetros, ¿no? Los chinos, por ejemplo, o los contables, los auditores, ¿explico? Gente que es capaz de prestar atención durante un periodo de tiempo prolongado a detalles, ¿vale? Y luego está la personalidad D, que es una personalidad que necesita trabajar, como se dice en inglés, más by the book, que significa pues usando los manuales, conformándose a una serie de prácticas establecidas, a unas reglas concretas. Digamos, aquí estarían, por ejemplo, los japoneses, ¿vale? O los militares, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate la diferencia. Imagínate que yo soy un señor que estoy en una empresa y de repente me encargan ir a montar una sucursal nueva a otro país, ¿ok? Y entonces dice, tienes que ir a Argentina o tienes que ir a China y montar una sucursal de esta empresa allí. Esto es cómo va a reaccionar cada uno de estas personalidades. Si a mí, yo soy tipo A y me dan el encargo de ir a montar una sucursal, yo digo, estupendo, muchas gracias, de eso me ocupo yo. Oye, déjate de manuales. Oye, este era la red de contactos. No te importa, ya los conseguiré yo cuando llegue allí. Yo voy allí, voy a montar la sucursal, lo voy a hacer a mi manera, ¿me explico? Y no necesito ni manuales, ni red de contactos, ni nada, porque eso ya lo genero yo. Si soy del tipo B,
le diré al jefe de la empresa, estupendo, estupendo, yo me voy a Argentina a montar la sucursal, pero dime ya de entrada qué contactos podemos tener allí, qué personas conocemos, en quién me voy a apoyar, con quién voy a trabajar, ¿vale? Y si soy del tipo D, le diré, oye, sí, yo voy a Argentina, monto la sucursal, pero por favor, dame el manual de procedimiento, qué se espera de mí, cuáles son las decisiones que puedo tomar y no tomar, ¿me explico? Hasta dónde llega mi autoridad, ¿me explico? Cada tipo de personalidad reaccionará de manera diferente a ese encargo, ¿no? Entonces, claro, además de saber vuestros dones, tenéis que conocer también cuál es vuestra personalidad. ¿Sois de tipo A, de tipo B, de tipo C o de tipo D? Porque claro, si yo a un tío del tipo D le digo, vete a Argentina y monta la empresa, y no le doy el manual, se coge tal estrés por el camino que colapsa. Si al tipo A le intento imponer un manual, destrozo su creatividad y su motivación. Si al tipo B no le doy una red de contactos antes, no sabe por dónde empezar. ¿Entiendes? Entonces, sea cual sea vuestro tipo de personalidad, también es parte de vuestra idoneidad en el trabajo, los puestos de, por ejemplo, si vais a ser jefe de ventas de una empresa, tenéis que ser tipo A o tipo B. Si no, no es un puesto de trabajo adecuado para vosotros. Y además me diréis, depende del tipo de empresa. Si la empresa vende Coca-Colas, ¿vale?, es muy bueno que sea un tipo B el jefe de ventas, porque para vender una Coca-Cola yo tampoco tengo que tener una gran preparación técnica. Mira, es una Coca-Cola, la compras o no, ¿entiendes? Pero claro, si yo en vez de vender Coca-Colas estoy vendiendo fondos de inversión, de arbitraje de bonos convertibles, mejor que sea el tipo A, porque por muy simpático que yo sea y muchos contactos que tenga, llegará un momento que el cliente me preguntará, oye, ¿y qué narices es un bono convertible? Y para saber técnicamente qué es un bono convertible, un tío de tipo B tiene más dificultad. ¿Me explico? Entonces, la gente... Ah, no, eso nunca. Hombre, claro, eso es lo que decía antes de encontrar o inventar el trabajo, ¿no? Lo que dice don Lucía es que comente que, claro, cuando yo era joven y terminé el máster de Harvard, en aquel entonces solo habíamos un español por año, ¿no? Y entonces, claro, cualquier español que acabara el máster de Harvard tenía 14 ofertas de trabajo, a cual mejor, de bancos españoles, de empresas españolas, sobre todo aquellos que querían también instalarse en Estados Unidos o globalizarse, porque claro, hablabas inglés, conocías el país, tenías el máster, eras un tío que habías pasado pruebas importantes y todos te fichaban, ¿no? Y me acuerdo que mis padres y mis suegros y todo el mundo que me rodeaba en aquel entonces creía que estaba absolutamente loco porque no acepté ninguna de esas ofertas mareantes, ¿no?, para aquella edad y aquel entonces de esas empresas, y dije que iba a montar la mía, ¿no? Pero claro, yo pensé lo siguiente, mira, tengo 24 años, he terminado el máster de Harvard, tengo 2 hijos, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca más, porque me voy a meter en un banco no sé qué, voy a ir ascendiendo no sé cuántos y el costo de oportunidad va a ser tal que nunca más monto mi empresa. Y entonces dije, bueno, pues lo voy a intentar ahora, si no me sale bien, ya podré volver a trabajar a un banco dentro de 2 años, ¿no? Y bueno, me decidí es la decisión, sí, es la decisión de un loco tipo A, y además es una decisión de la que no me he arrepentido jamás en la vida. Como regla general, y si os vale mi experiencia, os puedo decir que llevo 30 años conociendo en profundidad todas las empresas financieras, bancos, etcétera, que hay en el mundo. He sido consejero de muchos de ellos, los conozco por dentro, por fuera, conozco a la gente que trabaja ahí, y por regla general yo he comprobado que son más felices y están más motivados los que son dueños de un negocio pequeño que los que trabajan en una empresa grande, ¿ok? Y eso es una cosa que, bueno, ahí os la dejo, para que vosotros, cada uno, haga lo que pueda o quiera. Pero el problema de trabajar en empresas muy grandes es que hay mucho lío en la empresa que nada tiene que ver con el trabajo. Política, puñaladas, follones, y eso te quita mucha energía, no te deja soltar los miedos, tienes que estar protegiéndote de todo en todo momento.
Y si tú eres el dueño de un kiosco en la esquina, tú lo abres por la mañana, tú lo cierras por la noche y no sé, y eres dueño de tu destino de mejor manera que si eres director general de la General Motors, ¿no? Bueno, eso es un poco la contestación a tu pregunta. Sí. Bueno, pues yo te quiero hacer una pregunta porque yo no he estado trabajando en tantos bancos y en tantas empresas como tú. He tenido la suerte de que nunca me ha faltado el trabajo y he tenido la suerte de trabajar en sitios donde, bueno, ha habido siempre un buen ambiente, pero, bueno, las circunstancias de la vida me ha llevado a terminar trabajando con un equipazo que todos conocéis, mis grandes compañeras las Cármenes, como yo las llamo, a Yusia, Juan y Gonzalo. Y bueno, pues es verdad que nunca hemos tenido lo que has dicho, ¿no? Que discutir nada, siempre se ha decidido todo por acuerdo y bueno, creo que el resultado es evidente que estamos a gusto y felices, ¿no? Pero bueno, muchas veces tener la suerte de trabajar en un equipo tan bueno no la tiene todo el mundo. Entonces tú has hablado ahí de niveles, de que bueno, que a partir del nivel 3 pues se podían llegar a acuerdos y demás, pero no todos los miembros de un equipo, muchas veces que más que un equipo son un grupo, como ayer estuvimos hablando, hay gente de nivel 2. ¿Qué consejo nos das para trabajar con personas del nivel 2? Vamos a ver, el consejo que os doy para trabajar con personas del nivel 2 es que lo evitéis a toda costa. En la vida, vamos a ver, hemos dicho muchas veces que el alma, cuando viene a esta existencia, trae un destino, ¿verdad? Y el destino son las cosas que nosotros hemos pactado en la 10ª dimensión antes de venir aquí, que tenemos que vivir, experiencias que tenemos que pasar por ellas para el crecimiento de nuestra alma. Por lo tanto, la vida, o sea, la consciencia colapsa el electrón y la vida ya se va a encargar de ponernos las dificultades que nosotros necesitemos para crecer. Entonces, no seamos masoquistas y nos vayamos poniendo nosotros mismos por nuestras decisiones una serie de dificultades que no necesitamos, porque si no nos las pone la vida, no tenemos que buscarnos por nosotros problemas que no tenemos. ¿Me explico? Entonces, eso es un error. O sea, de la misma manera que hay que confiar y considerar que es perfecto y necesario lo que ocurre, también es perfecto y necesario lo que no ocurre. ¿Me explico? Y por lo tanto, esa idea que nosotros tenemos a veces, vamos a buscarnos más dificultades, que así, vamos, eso es un error. La vida es perfecta, la conciencia sabe, y por lo tanto no busquemos dificultades que no necesitamos. Entonces, fíjate, en los niveles de conciencia hay una máxima que dice que no se puede convivir entre niveles heterogéneos. ¿Ok? Entonces, una persona de nivel 2 no puede convivir con una de nivel 3. Por una razón muy sencilla. ¿Alguno de vosotros aguantaréis la violencia física? Porque las personas de nivel 2 resuelven sus conflictos a través de la violencia. ¿Cuántos casos de violencia doméstica vemos cada día, no? Entonces, cada una persona de nivel 3 no está acostumbrada ni puede aguantar a que le peguen o que le insulten o que le... ¿Me explico? Porque eso no... Entonces, como eso no a una persona de nivel 3 no le ayuda a su crecimiento, lo que tiene que hacer siempre que pueda es delimitar. ¿Me explico? La mejor herramienta de sabiduría para no convivir con personas de distinto nivel de conciencia es delimitar. Entonces, ¿yo soy de servicio a la gente de nivel 2? Sí. ¿Les meto a vivir en mi casa? No. ¿Entiendes? Porque yo no quiero que peguen a mi hija o a mi hijo o que haya follón todo el día o lo que sea, ¿no? Entonces, el amor es amor, pero el amor no es idiota.
¿ok? Si el amor fuera idiota, no sería amor porque no habría sabiduría, ¿cierto? Entonces, es imposible convivir entre los distintos niveles de conciencia, ¿ok? A veces, incluso personas que están dentro del mismo nivel pueden tener incompatibilidades psicológicas que hacen también muy difícil la convivencia. Pero lo que está claro es que entre distintos niveles no se puede. Claro, siempre el del nivel 4 se puede acoplar al del nivel 3, pero el nivel 3 no puede subir al 4. El del 3 se puede acoplar al 2, pero el 2 no puede subir al 3. Entonces, siempre que estés conviviendo con personas de menor nivel de consciencia que tú, tienes que saber que vas a ser tú el que vas a tener que ajustarte a esa situación, porque el otro no va a tener las herramientas para ajustarse a la tuya, ¿no? Entonces, normalmente, yo te diría que trabajar con personas del nivel 2 es algo a evitar. ¿Explico por qué? Nosotros ya no estamos aquí para trabajar de forma violenta, ni para resolver los problemas con la violencia física o verbal extrema y ese tipo de cosas, ¿no? No creo que tengamos necesidad y, por lo tanto, lo tenemos que intentar evitar. Ahora bien, si por alguna cuestión, por alguna razón, resulta que el universo, ¿no?, considera que un alma tiene que trabajar con gente de nivel 2 para aprender esto, aquello, lo de más allá, entonces, si no podemos salirnos de la situación por alguna razón, eso es el universo demostrándonos que para nosotros eso es una situación de destino. Y entonces no nos queda más remedio que usar las herramientas de sabiduría. Herramientas de sabiduría que creo que fue Carmen, ¿no?, o Nieves, o las dos, que la explicaron bastante bien y las tenéis muy claras, ¿no? Ahora, siempre que podáis, salir de ahí. ¿Explico? ¿Por qué no tenemos que ponernos más dificultades de las que la vida nos va a poner? ¿Okay? Hay dos preguntas por ahí. Carmen y el chico de rojo, pues como queráis. Yo la pregunta y no. Bueno, yo era dos cosillas como un poco críticas del curso, pero no en torno a críticas, pero no sé ahora cómo expresarlo. Una, por ejemplo, era de que, vale, con este curso nos hace ser más conscientes y con ello llegamos a la felicidad porque nos conocemos a nosotros mismos, nos vamos desarrollando, sabemos cómo funciona el mundo, que no tenemos que ir como de forma mecanicista, haciendo un rol. Pero luego también está la otra corriente que, bueno, no es que sea otra corriente, pero como que siempre se ha dicho de que la persona ignorante vive feliz, la que desconoce realmente cómo están estas cosas, que es como esa pregunta. Y luego, por otro lado, a ver cómo lo expreso. También todo el curso girando a ganar conciencia y a como tener más verdad de la realidad en la que vivimos. Y me viene mucho a la mente, pues, como este influyente filósofo alemán del siglo XIX, que no quiero entrar en su ideología, pero que era Marx, pero básicamente él criticaba a todos los pensadores y a todos los filósofos porque veía como todos eran capaces de describir un poco la realidad, pero ninguno se atrevía a transformarla, que es como, ¿qué hacemos? Aceptamos esto, aceptamos las circunstancias para vivir más para vivir más satisfechos con lo que estamos viviendo, pero nos quedamos quietos y luego la gente que realmente vive, no sé, puede vivir cómoda, pues sí puede plantearse, bueno, pues esto lo acepto y tal, pero la que tiene una circunstancia en la vida que no les permite ni siquiera pararse a pensar, esa gente no decide, pues voy a estar satisfecho, voy a vivir la vida que me ha tocado y voy a estar consciente en ello. Digamos que como nosotros que sí tenemos la posibilidad de darnos cuenta de esto, pues también hacer algo para la gente que no puede, por las circunstancias que ha tenido. Gracias. Se puede y se debe. La pregunta es muy buena, además son tres preguntas en una, ¿vale? Vamos a intentar contestarte las tres, ¿vale? La primera pregunta tuya es: ¿por qué da la sensación que cuando una persona es, has dicho, ignorante, puede ser más feliz, ¿vale? Vamos a ver. Yo creo que lo que tú has querido decir es una...
No te preocupes, sí. Una persona inocente, ¿verdad? Más que exacto, porque verás, esto es importante distinguirlo, ¿ves? Mira, todas las almas, cuando son creadas inocentes, ¿ok? Eso significa que el alma no tiene información. El archivo de conciencia que va ligado al alma está vacío, ¿vale? No hay información. Es como un bebé que acaba de nacer, no tiene información en su personalidad todavía, ¿verdad? No ha empezado a recibir ideas, conceptos, culturas, es inocente, ¿vale? Claro, y nosotros pensamos, hay felicidad en la inocencia y hay felicidad en la sabiduría, ¿cierto? Pero hay una enorme diferencia, que es esta. La inocencia es contaminable, pero la sabiduría es no contaminable. Además, como decíamos antes en la pregunta de José Antonio, claro, la inocencia es feliz hasta que se tuercen las cosas. ¿Me explico? Y además, nosotros, para pasar de la inocencia a la sabiduría, tenemos que pasar por distintos grados de ignorancia. No se puede hacer de otra manera. Y donde está claro que no está la felicidad es aquí, en la ignorancia. La felicidad está en la sabiduría. Y está también en la inocencia, pero entonces yo no lo llamaría felicidad, lo llamaría, lo que hablábamos antes, satisfacción. ¿Ok? A lo mejor un bebé cuando tiene mucho hambre no está tan feliz y por eso llora. ¿Me explico? Mientras que un sabio con hambre, primero, un sabio nunca tendrá hambre, y segundo, tenga lo que tenga, será feliz. Con lo cual, es un proceso de la inocencia a la sabiduría, pasando por distintos grados de ignorancia. Cuando eres inocente, eres contaminable porque puedes aceptar ideas buenas, malas, regulares. ¿Sabes? Todos lo hemos hecho. ¿Cuántas veces yo como niño he aceptado ideas malas de la cultura como buenas? Y luego las he tenido que desmontar. ¿Me explico? En mí mismo, ¿no? Entonces, no puedes pasar de la inocencia a la sabiduría sin pasar por la ignorancia. En la ignorancia nunca hay felicidad ni satisfacción. La satisfacción está primero en la inocencia y la felicidad está en la sabiduría. Y eso es así, y no hay más historia. Segunda pregunta que me hacías es sobre Karl Marx, ¿no? Sí. Claro. Aquí vamos, ¿vale? Entonces, mira, casi todas las filosofías antiguas del antiguo paradigma, incluyendo el marxismo, el idealismo, todas, te he puesto las dos más extremas entre una y otra, ¿no? El nihilismo, o sea, todos los sistemas de pensamiento que hemos tenido hasta ahora. Fíjate, esto es una cosa que nos hubiera gustado dar en el curso, pero por falta de tiempo no hemos podido, ¿no? En el curso se ha hablado mucho de ciencia, se ha hablado de niveles de consciencia, se ha hablado del alma, se ha hablado de espiritualidad, se ha hablado de economía, pero no se ha hablado de filosofía, ¿vale? Teníamos que haberlo hecho, pero no ha dado tiempo, teníamos las horas que teníamos. ¿Por qué? Porque hemos hablado del ojo de la carne, que es la ciencia, hemos hablado de la contemplación, la conciencia cósmica, la mística y la consciencia, y hemos hablado menos del ojo intermedio, que es el ojo de la filosofía o de la razón, ¿vale? Y resulta que queremos que estos tres ojos estén viendo la misma realidad y trabajando en la misma dirección para poder tener certeza. ¿Cuál ha sido el problema de las filosofías antiguas por los que no han fallado todas, unas por un lado, otras por otro? Una cosa muy sencilla, que nos enseña ahora la filosofía integral. Esos pensamientos o esas tendientes filosóficas no han tenido en cuenta los 4 cuadrantes de la manifestación. Fíjate, todo lo que ocurre en el mundo se manifiesta en 4 cuadrantes. Aquí tienes el cuadrante de la subjetividad individual, el yo. Aquí tienes el nosotros, esto sería la cultura. Y en el cuadrante de la derecha tendrías todo lo que es objetivo. Aquí tendrías, por ejemplo, el yo objetivo, ahora te explico lo que es esto,
y aquí tendrías la cultura objetivada. ¿Vale? Entonces imagínate, la medicina se ocupa de esto. La medicina, esto es el cuadrante exterior y este es el cuadrante interior, ¿vale? La medicina se ocupa de esto, de mi cuerpo externo, ¿vale? La espiritualidad, ¿vale?, se ocupa de esto, de mi individual interno. La cultura son los valores internos compartidos. Y la cultura objetivada son lo que tú ves ahí fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en tiempos de los romanos no veías aeropuertos, ¿cierto? Porque esto no había producido aviones todavía. Entonces, cualquier filosofía que no tenga en cuenta los 4 cuadrantes va a fracasar antes o después, porque no está alineada con la ley. Por ejemplo, el marxismo hubiera sido perfecto si no hubiera cometido un gran error, que es que el marxismo se ocupa de esto, ¿ok? Y negó esto. Y al negar esto, te equivocas en la realidad. El idealismo se ocupó de esto, pero dejó esto fuera de juego. Y también se puede equivocar, ¿me entiendes? Entonces tú siempre que evalúes una filosofía o un sistema de pensamiento, ten en cuenta que tiene que incluir los 4 cuadrantes de la manifestación. Entonces tu pregunta es... Ya, pero he aprovechado tu pregunta para decirlo yo, porque quería dejar esto claro, ¿me entiendes?, como una idea central para vosotros cuando vayáis a evaluar pensamientos o filosofías, ¿no? Tú te estabas preocupado de hacer algo cuando hay que cambiar algo o mejorar algo ahí fuera, ¿no? ¿Y qué debemos hacer?, ¿no? Me preguntabas. Entonces, fíjate, nosotros cuando hagamos algo para mejorar algo ahí fuera, lo único que podemos hacer que funciona es ser de servicio. Esto salió en la conversación de ayer por la tarde, ¿vale? Hay gente que más que ser de servicio piensa en el activismo, ¿vale? Y esto se expresa en términos de hay que luchar contra, ¿entiendes? O hay que vencer a, o hay que, no sé, conseguir tal objetivo. Mira, lo que ocurre es perfecto y necesario, ¿vale? Y el que va a cambiar las cosas no eres tú ni yo, sino la consciencia, colapsando el electrón en otra dirección. No obstante, lo que sí nosotros tenemos que hacer es estar dispuestos a ser de servicio. Pero ser de servicio está contrapuesto contra luchar contra nada. Tú nunca jamás verás a Teresa de Calcuta yendo a una manifestación contra nada. Ella siempre irá a manifestaciones a favor de, pero nunca en contra de. ¿Me explico? En su mente y en su corazón no existe la idea de lucha, sino la idea de servicio. Gandhi decía, yo no quiero vencer a mis enemigos, eso es fácil, yo quiero transformarlos. ¿Me explico? Entonces, la palabra lucha, la palabra activismo, tiene un componente de imposición de una razón tuya que puede ser superior a la razón de otros. Pero todo lo que es una imposición no cambia ni transforma a nadie. La gente solo se transforma desde su libertad interna, desde que ellos deciden hacerlo. Y por lo tanto, mi consejo, si quieres cambiar algo a mejor, es que pienses en términos de ser de servicio, no de luchar contra ni de imponer nada. ¿Entiendes? Porque no conseguirás así nada de valor. Y desde luego no crecerás tú en nivel de consciencia al hacerlo. ¿Vale? No sé si te he contestado, pero... Claro. Ser de servicio. Tú... No, que va, mira, yo no paro. Pasivo nada, te aseguro que son 12 horas al día. Porque mira, si no estás escribiendo un libro o estás escribiendo unos manuales, estás hablando con las personas uno a uno porque te llaman para consultarte problemas, dificultades,
lo que sea, si no estás dando clases o conferencias, si no estás hablando donde te toque hablar, estás dando información cuando te la piden, ¿qué va? De pasivo nada, te aseguro, como tú le digas al universo, fíjate, No, verás por qué no es activismo, porque no es forzado. Yo no te llamo a ti para hablar contigo, ni para intentar convencerte de esto o de aquello, sino que yo espero que tú me llames a mí para pedirme la información que necesitas cuando tú quieras. O sea, que ni es forzado ni es pasivo, es simplemente activo con respeto. No sé si me... Claro. Ahora, te aseguro, esto créeme, o sea, si no me habéis creído nada de lo que he dicho en este curso, al menos créete esto que te voy a decir. Como tú le digas al universo, yo estoy dispuesto a ser de servicio, como tú digas eso, yo te aseguro que te llenan, te aseguro. O sea, no vas a saber de dónde te vienen las llamadas, las peticiones de esto y de aquello, la gente que quiere saber aquello y lo demás. O sea, tú simplemente dile al universo, oye, yo ya estoy listo para ser de servicio. Joder, luego me llamas. Hola, buenas. Soy Carmen, ya me conocéis, y no es una pregunta lo que voy a hacer, sino daros las gracias por haber escogido este curso y gracias por haberme tenido ahí entre vosotros. Me ha permitido conoceros. Sé que algunos pensáis que Matrix calibra más de 200. Sé que a algunos esta información os ha resonado más y a otros menos. Y yo el primer día hablé con uno de vosotros y le dije algo